Hechos capítulo 27, verso 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no os podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Oremos. Señor, te damos las gracias por este día que nos ha dado y por el privilegio que nos ha concedido, por tu gracia, por tu gran favor de adorarte, de recordar la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá. Y gracias por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana en cada corazón. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, te ruego que me uses, que me ayude, y que tu Santo Espíritu, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra y salir con un deseo de obedecerla. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El líder sabe decir que no. Es el mensaje en esta mañana. Pablo ve que ellos van a hacer una empresa muy peligrosa. Hay un grupo que aparenta que va a echar el ancla por la popa, parte de atrás del barco, la proa, la parte de adelante, pero se quieren ir y Pablo dice que no. En los días de la pandemia, donde tantos negocios estuvieron cerrados, muy especialmente los negocios relacionados al turismo, no había turista, no había vuelo. Tenemos un amigo que es un empresario turístico y tuvo una idea de abrir un restaurante porque había que hacer algo. Él no estaba haciendo nada, y yo le decía a Lina, caramba, pero los restaurantes están cerrando. Y porque había que hacer algo, la idea perdió unos cuantos millones de pesos en ese fallido y tonto emprendimiento. Nunca escucharon al filósofo dominicano Ronald González decir que a veces el mejor negocio es no hacer negocio. Lo mejor para los marineros era no hacer nada, quedarse en la embarcación grande. El temor, la tormenta, nos impiden pensar con claridad. Porque piensa un momento, hermano, creer que tienes más oportunidades de sobrevivir en un esquife, en un cayuco, que en un barco grande, en medio de una tormenta, barco que te ha mantenido a salvo por 2 semanas, por 2 caóticas semanas, es claramente una mala decisión. Y es que el miedo, la ira, el temor, la tristeza no son buenas consejeras. Pero siendo justo con los marineros, la mayoría de las personas fallan en decidir bien cuando están bajo presión. Son muchos días en las tormentas.
son muchos días sin comer, sin fuerza, y es muy fácil, en medio de esa situación caótica, entregarnos al viento y dejarnos llevar. Y cualquiera se desespera y dice que pase lo que tenga que pasar, me voy a mover, tengo que hacer algo. Y hay que reconocer también que una de las cosas más difíciles de la vida es saber si seguimos luchando en medio de la dificultad o dejamos eso. Es saber si nos estamos rindiendo muy pronto, si estamos siendo impacientes o si estamos en una embarcación que se va a destruir y que no va a tener un buen fin. Sin embargo, ellos tenían una gran ventaja, y es el hecho que tienen un líder sabio que sabe lo que tenían que hacer y se lo dice, y le dice que no. Un líder sabe decir que no, y no deja cabos sueltos, ni supone nada, se asegura y manda a cortar las amarras, eliminando cualquier posibilidad de que ellos cometan este riesgo suicida. A nadie le gusta que le digan que no. Y hay gente que no sabe decir que no. Pero el líder entiende, o debe entender, que no está para ganar un concurso de popularidad, ni para complacer a todos siempre, y mucho menos para decirle al otro lo que él quiere escuchar, sino para hacer que las cosas funcionen bien conforme a la voluntad de Dios. A veces los jóvenes, a veces uno tiene muchas ideas y trae muchas cosas que escuchó por allá, pero hay que pasarla por el filtro de la palabra, conforme a lo que Dios ha ordenado en su palabra. En este caso, el apóstol Pablo había recibido un mensaje claro de parte de Dios a través del ángel. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha insubordinación, de hasta desobediencia civil, de mucha falta de respeto. A cada momento vemos, miraba un caso en San Francisco de Macorís, unos policías van a apresar a un joven que calibrando un motor chocó severamente a un señor dejándolo gravemente herido. Pues vino una turba y golpeó a los policías impidiendo que el joven fuese apresado. Miraba un video de ayer, dos mujeres se fueron literalmente a la trompada con unos amés por no querer ser apresadas. Cada día vemos más irrespeto, personas que a pesar de violar franca y deliberadamente la ley, se resisten a ser multadas o ser apresadas. Hace un tiempo se hizo viral una señora que defendiendo a su hijo o nieto decía, él roba, él atraca, él se mete a la casa, él saquea, pero no roba motor. Con mucho orgullo lo decía. Estamos viviendo un tiempo donde no se le puede decir que no a la gente y donde nadie se quiere meter con nadie. Y donde los padres hasta con los hijos se rinden. Y no se le puede decir que no. Hay un caso que para nosotros en nuestra familia es un caso jocoso, pero que hoy yo lo veo como una gran lesión. Y es de mi tía Dulce, que no es fácil. Y criando a esos muchachos, 4 varones, grandotes de este tamaño. En la adolescencia, Robert, el que hoy no está con nosotros, que fue llamado a la presencia del Señor, fue quizás
en un tiempo de la adolescencia. Llegó un momento en que estaba ahí como por írsele a tía de la iglesia, pero tía lo tenía gardeado pegado. Y arman un pasarrato, una noche ahí del colegio, con los muchachos del colegio, con un profesor cristiano, entre comillas, porque el colegio era supuestamente cristiano. Pero tía vio como un movimiento que no le gustaba y se apareció donde estaban. Allá tenían una fiesta armada grandísima. Era en una segunda planta y cuentan los testigos que cuando esta mujer grandísima la vieron subir, apáguenme esa música, agarró un micrófono, empezó a predicarle, reprendió al profesor: usted es un sinvergüenza, un charlatán, este es un colegio cristiano, desbarató la música. Robert no quería ir al colegio el lunes, porque le iban a hacer lo que ahora se llama bullying. Se va para el colegio. Y yo pensando, hermanos, si tía se pone floja, cuando viene a ver muchacho, coge la de Villadiego. Nunca pensábamos que a los 40 años iba a ser llamado a la presencia del Señor. Y Robert estaba bien. Robert y Joan estaban ahí para ser ancianos en Peniel. Y Joan, que es más joven que él, es anciano ahora. Usted tiene que estar pendiente de sus hijos. Y hay que saber decir que no. Porque usted lo ama. Dice la Biblia que el padre al hijo que ama lo corrige y lo castiga. Y al que lo dejan sin castigo no es un hijo, es un bastardo. Hay que saber decir que no. Y he aprendido, hermano, que cuando uno huye a una responsabilidad, eso no resuelve el problema, eso complica el problema. La única cosa que se resuelve huyendo es la tentación. José salió huyendo cuando correr es de valiente. Y la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Aléjate, rechaza el mal en cualquiera de sus formas. Después de ahí hay situaciones que hay que darle la cara. O de lo contrario, con el tiempo empeoran. Llega un punto donde ya no hay solución, trayendo a nuestras vidas grandes males. Y en el caso de los marineros, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, porque Dios tenía un plan, encontraron quien lo detuviese de cometer ese suicidio. Pero no siempre se tiene tanta gracia. No siempre en la vida aparece una persona así. Y lo que va a evitar que cometas errores graves es el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Es tu madurez. Por eso, hermano, no menosprecie la sabiduría y la enseñanza, dice el proverbista. Cuando vengas a la iglesia, no venga como de manera rutinaria a cumplir porque es domingo, porque es miércoles. Ven con expectativa, ven con deseo de aprender. Dice el profeta: átalas a tu cuello, no menosprecia la sabiduría y la enseñanza, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque te van a servir en la vida práctica. Nos van a librar de muchas cosas. La vida es muy breve, el tiempo pasa muy veloz. El hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde. Por eso cada día que tengamos la oportunidad de aprender, hay que aprender. Dice la palabra: las cosas que se escribieron antes no están de más. Para nuestra enseñanza se escribieron, Romanos 15:4.
a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice la palabra. No siempre tendrás un apóstol Pablo a tu lado que te detenga. Y al final, como decíamos la vez pasada, es en la soledad de tu alma que vas a tomar grandes decisiones, como cuándo casarte, con quién casarte, qué estudiar, para encontrar un propósito para tu vida. Muchísima gente falla en eso. No todos encuentran su propósito. Al ser humano no le gusta pensar. Decía Henry Ford que la cosa más despreciada para el ser humano es pensar. Sin embargo, una buena pensada, una decisión sabia te puede ahorrar años de amargura. Y una decisión mala puede costar mucho. En el caso de los marineros, era su propia vida que estaba en juego. El precio que iban a pagar era su vida. Todos sabemos que es más fácil no hacer que hacer. Es más fácil prender el televisor que apagarlo. Es más fácil culpar a otros que hacerte responsable. Es más fácil usted aprender de lo que yo estoy diciendo que agarrar su Biblia, usted, y hacer lo que dice la palabra, escudriñad las Escrituras. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de aprender. Los que somos padres, somos cabeza de hogar, somos sacerdotes de nuestros hogares. Y ahí está nuestra primera parcela en nuestro hogar. Y hay cosas que somos nosotros las que tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Hay cosas que ellos nos la van a preguntar a nosotros. Yo recuerdo, y eso fue hace mucho antes de yo ser padre, que yo compraba una revista de béisbol, se llamaba Baseball Digest, y salía el perfil de un jugador, tu comida favorita, tu película favorita, tu hobby, el momento más embarroso, más vergonzoso, la persona que tú más admiras, la mayoría, la persona que más ha influenciado en tu vida, la mayoría, papá o mamá. De ahí la responsabilidad que uno tiene. Y Jesucristo y papá y mamá, eso siempre ocupaban los primeros lugares. A veces los muchachos no quieren ser obligatoriamente como Michael Jordan o como Sammy Sosa, quieren ser como papá y quieren ser como mamá. Entonces, usted me dirá, hermano, yo no soy líder de nada, yo me siento aquí. Por lo menos lidérese a usted mismo, porque usted tiene que liderar a su familia. O por lo menos debería. El Salmo 90 dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Contar no es solo sumar, es analizar, es evaluar, es reflexionar, es inquirir, es detenernos y ver nuestras pisadas, y es hacer un examen de nuestra vida, de nuestras decisiones, las buenas decisiones, las no tan buenas. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué cosa aún queremos hacer que tengan valor en la eternidad? Yo no sé si usted ha visto Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al gato, ¿voy por el camino correcto? Y el gato le pregunta,
¿para dónde va? Y ella le dice, no lo sé. Dice, pues sigue. Cualquier camino es bueno para quien no sabe a dónde va. El gato le dice, sigue. La mayoría de gente no sabe para dónde va. Los marineros no sabían para dónde iban. Ellos simplemente, vamos a hacer algo. Tenemos 2 semanas en este barco, 14 días. Pero el cristiano tiene que saber para dónde va. El cristiano tiene que saber para dónde va. La mayoría de gente no sabe para dónde va, no tiene un propósito. Y la mayoría aguantan la vida. En San Juan capítulo 6 hay un grupo que empiezan a seguir a Cristo. Y se encontraron duras las palabras del Señor. Y dice la palabra, eran muchos que empezaron, y lo llama discípulos. Entonces se empezaron a alejar. Y Pedro le dice, Señor, mira, se van, se están devolviendo. Y el Señor le dice, ¿y tú te quieres ir también? ¿Y ustedes se quieren ir? Dice, no, espérate. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor le ha dado un sentido y le ha dado una dirección a su vida. Y entendiendo eso, cobra mucha importancia lo que le decía en el mensaje anterior, de que quizá usted dice, yo no soy líder de nada, yo no ocupo ninguna posición de liderazgo, ni en la iglesia, ni en lo secular. No obstante, tiene el tremendo desafío de liderarse a usted mismo, que decía Salomón que hay más virtud, que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y vea lo difícil que tomar una ciudad. Los rusos ni con todo su poderío han podido tomar a Kiev. Salomón dice, hay más virtud enseñorearse de tu espíritu, liderarte a ti mismo, que tomar una ciudad. Y yo le voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, según usted sabe perfectamente lo que los ancianos tienen que hacer para tener una iglesia gloriosa. Usted hace tiempo que lo sabe. Usted sabe lo que Abinader tiene que hacer, según usted, para que el país eche para adelante. Es más, lo que Biden tiene que hacer en Estados Unidos, lo que la OTAN tiene que hacer. Pero la realidad es que usted sigue teniendo problemas hasta para llegar temprano a la iglesia. Ha empezado cursos que nunca ha terminado. Ha empezado a leer la Biblia y no ha pasado del Levítico. Del gimnasio y de la dieta mejor ni hablemos. Dejemos eso así. Todos sabemos lo que el otro tiene que hacer, pero enseñorearnos de nuestro espíritu y hacer lo que tenemos que hacer no es tan fácil. Se cuenta que una señora fue a ver un monje a la India, un sabio. La gente consulta mucho a los sabios. Hizo una fila de 6 horas hasta que finalmente pudo entrar a la caseta donde el sabio daba consultas. Y fue con un jovencito y la señora le dijo, sabio, el problema es que este muchacho bebe demasiada Coca-Cola. No quiere beber agua ni leche, él solo toma Coca-Cola y se pasa todo el día bebiendo Coca-Cola y la Coca-Cola lo va a matar. El sabio la miró y le dijo, venga la semana próxima. La señora efectivamente fue la semana siguiente, hizo una fila más larga que la primera y pudo ver al sabio. Y el sabio la miró y le dijo, y la señora le dice, ¿usted se acuerda de mí? Que yo sí, claro, usted es la señora y tú eres el que vive bebiendo Coca-Cola. Sí, el sabio le dice, hijo, la Coca-Cola te va a matar. Tienes que dejar la Coca-Cola porque demasiada Coca-Cola te va a hacer daño. Vayan con Dios.
La señora se queda mirando y está pensando lo mismo que ustedes y le dice, ¿y por qué usted no me dijo eso la semana pasada? Y el sabio le dijo, porque la semana pasada yo bebía más Coca-Cola que él. Yo tuve que dejar la Coca-Cola para poder dar ese consejo. Entonces no es tan fácil liderarse a uno mismo. La acción de los marineros. Todos los que somos adultos hemos enfrentado tormentas en la vida. Y el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y dice la Biblia en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice, si te hallas por casualidad andando por la vida, cuando te halles. Es cuestión de tiempo. La aflicción, la prueba. Sin embargo, me quedé pensando en una frase que escuchaba de un señor mexicano decir, mucho ayuda el que no estorba. Usted no hace mucho aquí en la iglesia, usted ayuda no estorbando a lo que sí están haciendo. O en su empresa o en la casa, donde usted esté. Mucho ayuda el que no estorba. Y mucho ayuda no empeorar la situación. Mucho ayuda no tomar un cayuco, un esquife, literalmente muchas personas mueren tratando de cruzar. La semana pasada murieron unas personas, creo que iban para Puerto Rico, y me llamó la atención en un viaje ilegal que iba por Guatemala, México, y que murieron en un contenedor. Me llamó la atención un joven dominicano que murió, que había pagado más de $1,000,000 por ese viaje. Y tenía un vehículo de lujo en su casa, y a todos nos viene por la mente, pero con ese dinero tú hubieses hecho algo aquí. Mucho ayuda el que no estorba. Mucho hacemos si no hacemos algo que empeore nuestra situación. Por la falta de paciencia, por la falta de buscar un consejo sabio, que era el caso de los marineros. No tomemos el primer cayuco. Cuando Josafat fue rodeado, consultó a Jehová. Busque el consejo sabio. Hace unos meses se quitó la vida en nuestra natal Río San Juan un joven de una familia muy cercana a nosotros, pero muy cercana. Hago un paréntesis para decirle, leí ayer que 2 niñas, una de 10 años y una de 12 años, se suicidaron, una en Bonao y otra en Montecristi. 10 y 12 años. Había una que había visto un video por TikTok de cómo suicidarse. Bueno, este joven, que según dicen, tenía muchas deudas y sus acreedores lo presionaban, tomó la escopeta del seguridad del lugar donde él trabajaba, se trancó en un baño y se quitó la vida. Hay algo ahora que no teníamos antes. Ahora tenemos mucho más presión social para el que la coja. Pero hay un tremendo deseo de la gente de comerse una piña y subirla a las redes sociales. Y como diría un filósofo primo mío, Miguel Acosta, excúseme la palabra, dice, primo, vivimos la época del echavainismo. De echarle vaina al otro. Lo grande del caso es que hay gente cogiendo cuartos prestados para ostentar, y si no le paga al acreedor,
El otro te perdona que a ti te vaya mal económicamente, pero eso es una burla, el otro lo ve como una burla. Tenemos muchos problemas. No tomes el cayuco. No fabrique tu propia tormenta. No fabrique tu propia crisis. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Cristo fue manso y humilde. Y mucha gente tiene ese afán de ostentar, de demostrarle al otro que tienen. Y gente que hacen cosas tan tontas para impresionar a otros, arruinan su vida, su crédito, su reputación, su tranquilidad. Y eso es algo característico de los hombres de los últimos tiempos. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Gloria vana y vacía. Se atribuyen méritos que no le pertenecen. ¿Qué nos dice la Biblia? Si tú tienes algo, tú cantas bonito, tú tienes una habilidad, ¿de qué te gloria? ¿Fue Dios que te lo dio? ¿Se lo pudo haber dado a otro ese don, ese talento? Todo lo hemos recibido. Por eso es una gloria vana y vacía. Se atribuyen méritos que no le pertenecen. Mejor seamos agradecidos de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y aquí viene, infatuados. ¿Qué es un infatuado? Un presumido, un jactancioso, un allantoso, un ostentoso, un aparatoso, un fanfarrón, que está lleno de vanidad y presunción de una manera exagerada, extravagante, ridículo y falta de entendimiento. Así descubre el diccionario a un infatuado. Repito, la gente se crea su propia crisis y por ende sus propias tormentas, muchas veces. El suicidio de ese joven me hizo recordar un tiempo muy difícil que yo pasé en la adolescencia, antes de ser mayor de edad. Yo tenía un negocito y se me fue a pique. Y errores de juventud. Y fue una experiencia súper interesante para mí, llena de aprendizaje. Como decía Spurgeon, en mi momento de gloria, sí, pero caben en una monedita, pero las cosas que aprendes en la tormenta de la vida son una gran enseñanza. Me preocupa la juventud que todo lo tiene fácil, todo lo consigue fácil. Cuando enfrenten pruebitas se van a derrumbar. Porque tiempos fuertes hacen hombres fuertes. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y yo recuerdo que así como estos marineros tenían una ventaja de tener un hombre como el apóstol Pablo con ellos, yo tenía una ventaja. Mi mamá era una mujer muy sabia. Y recuerdo que mi mamá me dijo, dale gracias a Dios que eso te pasa ahora, que tú eres joven y tú tienes toda la fuerza y el tiempo para levantarte. Eso me animó un poco.
porque estaba bien en el suelo. Me pasó otra cosa en la gracia del Señor. Mi hermano me mandó a llevar un señor que tenía mucho dinero, tenía finca en Jamao al norte, ya el señor estaba muy mayor y no manejaba. Y uno de mis hermanos me dijo que lo llevara a una finca, yo creo que conté eso una vez, a llevar un alimento para las vacas en una camioneta. El hombre no habló nada conmigo en el camino. Y cuando llegamos a Jamao, yo agarré mi camioneta y empecé a desmontar los sacos con la fuerza y la agilidad de un muchacho de 17 y 18 años. Cuando el hombre vio, se quedó mirándome y me dijo, yo le daría a Dios, hace 30 años de eso, $1,000,000 para que me quite 20 años. Y después dijo, yo le daría a Dios esta finca para que me quite 20 años. Y yo bajé con una alegría de pecho. A veces, en medio de la tormenta, uno lo que necesita es una pequeña victoria para continuar. Viendo a Brian, el nieto de don Juan, que es oficial de la policía, me acordé de algo, de un señor que le pusieron una multa en tiempo de mucha crisis para él. Tenía el seguro vencido, la licencia vencida, todo vencido. Y un policía le puso una multa, $100. Y ese hombre empezó a llorar, yo no tengo trabajo. Y el policía sacó de su cartera y le dijo, toma los $100 para que pague la multa. No te puedo quitar la multa, pero toma, para que la pague. Y ese hombre dijo, él me devolvió la fe en Dios. Un pequeño acto de amor puede hacer que una persona que está en medio de una tormenta recobre el ánimo, el aliento, la fe. Recuerdo en esos días un libro que decía que en medio de una tormenta uno tiene que aprender a desarmar el problema. A veces uno ve la cosa grande así, pero ¿qué es lo que me preocupa? Yo aprendí, joven, a hacerme estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué puedo hacer al respecto? Para los males del mundo puede haber o no remedios. Si los hay, ponte a buscarlo, y si no, no sea necio. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo voy a empezar a hacerlo? ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? A veces no es tan grande. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? A veces no es tan grande. Ya tenían 14 días en un barco. Entre 14 y 15 no hay diferencia. Pero en medio de la tormenta uno se turba. Alguien decía que de cada 10 cosas que nos preocupan hoy, 9 no llegan a suceder. Y si esa llega a suceder, como creyente, uno dice que todo obra para bien. Todo ayuda para bien para el que ama a Dios. El Señor Jesús, y con esto termino, va con sus discípulos en medio de la tempestad. Y dice la palabra de Dios que el Señor va durmiendo en un cabezal y va en la popa, parte de atrás del barco, durmiendo. No va ni de capitán, no hay que ir siempre ni de jefe ni adelante, Él va detrás y va durmiendo. Y los discípulos le hacen una pregunta interesante. ¿No te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y grandes preguntas producen grandes respuestas. El Señor le contestó con otra pregunta. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? El Señor no le dijo, ustedes no tienen fe. Dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ustedes tienen fe. ¿O ustedes lo han dejado todo por mí? Ustedes dejaron sus familias, sus bienes,
ustedes están dispuestos a morir por mí, y para hacer eso se necesita fe. Usted dejó cosas que le gustaban para servir al Señor, porque usted tiene fe, hermano. Usted da una ofrenda semanalmente significativa, porque usted entiende que eso es lo correcto, porque usted tiene fe. Usted le dedica un tiempo valioso a las cosas del Señor, porque usted tiene fe. Se necesita fe para hacer eso. Y el Señor le dice a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Ustedes tienen fe, pongan esa fe en acción. Y esta mañana hubo varios fallos en la luz de la energía, y el inversor entra automáticamente. La fe no entra así. El miedo sí entra así, y el temor. Porque la primera consecuencia del pecado, tuve miedo y me escondí. Entonces la fe, uno tiene que decir, espérate, que yo soy un hijo de Dios. Y dice la palabra, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tiene que tomarla. Que son principios escriturales que el Señor trae a tu mente en un problema específico para ayudarte en una situación específica. Pero el Espíritu nunca lo va a traer a tu mente si tú nunca lo has leído. Si no están en el disco duro tuyo. Por eso el creyente tiene la responsabilidad de llenar su mente, su corazón, su espíritu y todo lo que tiene en sí de la palabra de Dios. De las promesas de Dios. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y la parte final del versículo es mi favorita. No dejará para siempre caído al justo. El justo puede caer, pero Dios dice, no dejará para siempre caído al justo. Y eso da una gran esperanza. No estoy donde quiero estar. Estoy pasando una tormenta, pero el Señor ha prometido que no me va a dejar en esta situación, porque yo soy su hijo. Y aquel que no escatimó a su propio hijo, que dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No dejará para siempre caído al justo. Cuando aquel tremendo ejército sirio rodeó a Eliseo y a su siervo allá en Dotán, cuando el siervo de Eliseo vio aquel tremendo ejército, hizo una gran pregunta, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ante esta situación tan grande? ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y dice la palabra de Dios que Eliseo oró, oh Señor, te ruego que Él abra sus ojos para que Él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el siervo abrió, vio un tremendo ejército de ángeles. Saben, hermanos, el desafío que todos tenemos es ver los ángeles del Señor rodeándonos en medio de la tormenta. El desafío que todos tenemos es poner la fe en acción. El desafío que todos tenemos en medio de este mundo que nos ha tocado vivir y que será así hasta que Cristo venga. Salimos de una pandemia y entramos en una guerra. Y principio de dolores. Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. El desafío que todos tenemos es no actuar como los otros que no tienen esperanza. Que el Señor les bendiga.